las macros en lo que sería Word. Y para ello, pues nosotros vamos a trabajar macros muy sencillas. Antes de iniciar, bueno, en sí, ¿qué es una macro? Una macro es un pequeño programa que ejecuta ciertas acciones o actividades que se han realizado en un documento de Word. Esas acciones o actividades se van a ejecutar por medio, ya sea de un botón o el icono de un pequeño botón que uno cree en Word, o bien por medio de una combinación de teclas. Entonces, el día de hoy nosotros nos vamos a centrar en poder observar cómo trabajan las macros por medio de combinación de teclado. Este viernes que viene vamos a ver cómo hacerlo, pero por medio de botones. Y la próxima semana se les va a estar entregando a ustedes cómo hacer la tarea número 2 relacionadas al tema de las macros. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, quiero dejar algo bien clarito con lo que respecta a las macros. Y es que cuando yo me refiero a programar o a grabar, eh, quiero dejarlo bien claro, y es que acá en Word no podemos dejarnos hacer bastantes cosas con las macros. Es decir, cuando yo me refiero a grabar macros o programar pequeñas actividades dentro de Word, me refiero a que son cosas muy sencillas, no cosas tan extravagantes, porque la memoria de la macro, cuando son cosas muy grandes, o sea, a término de gráficos, texto, bueno, sobre todo con gráficos y color, etcétera, las macros no la graban porque excede su capacidad de almacenamiento. Las macros, vuelvo a repito, pueden grabar pequeñas actividades, pero que sean sencillas para posteriormente utilizarlas en otro documento de Word. Bien, entonces en primera instancia vamos a iniciar como ya habíamos visto en la semana pasada cuando se les entregó la tarea número 1, cómo activar la pestaña programador. En caso que usted no tenga activada, pues la tiene que activar ahí en su Word. Y vamos a repetir nuevamente los pasos. Para ello, le damos acá sobre la pestaña inicio, un clic derecho y vamos a encontrar la opción de personalizar la cinta de opciones. Una vez que le demos en personalizar cinta de opciones, nos vamos directamente a este listado. Acá seleccionaremos la pestaña programador o bien desarrollador, según la versión que tenga su Word. Le vamos a dar a aceptar y ya tendríamos habilitado nuestra pestaña de programador. Bien, en este punto, nosotros nos vamos a enfocar en trabajar en esta área. Importante, en esta área de acá. Y antes de iniciar, vamos a darle clic acá donde dice seguridad de macros. Le vamos a dar clic acá. Todas las versiones de Word de 2010 hasta 2021 tienen esta opción. 2007 también la tiene, pero la tiene en otro, la tiene oculta en otro sitio, ¿verdad? Así que si usted tiene Word 2007, por favor me avisa para avisarle dónde está esa opción. Le damos acá en seguridad de macros y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana, por favor, es importante que usted tenga marcada esta opción. Habilitar todas las macros. Dice acá, no recomendado, puede ejecutarse código posiblemente peligroso. Bien, quiero explicar algo que hay muy importante en esto. Cuando dice que se puede ejecutar posiblemente código peligroso, es cierto, hay documentos que están en Internet, por ejemplo, cuando se bajan algunos documentos de Word, que al momento de abrirlos trae alguna macro que es maliciosa y obviamente termina pues trayendo un virus o afectando en sí al programa de Word. Eso obviamente cuando usted descarga cosas del Internet. Sin embargo, acá como usted va a trabajar las macros en su computadora y de lo cual no vamos a hacer mayores cosas tan extravagantes, usted puede tener activada esa opción sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora, si usted va a ponerse a descargar cosas de internet que traigan cosas de macros, pues entonces mejor no se lo recomiendo que lo coloque ahí. Pero al menos en la clase, en estas 2 semanas que vamos a estar trabajando con esto, sí mantenga la opción ahí habilitada de donde dice habilitar todas las macros. También quiero dejar algo bien claro, por favor. Esto de las macros no aplica a Word por celular, porque me hicieron una pregunta y obviamente Word de celular no tiene esas opciones. Ni tampoco aplica para el Word que se encuentra en lo que sería OneDrive, porque muchas veces OneDrive, en este caso que es de Microsoft,
ofrece el servicio de Word en línea, pero tampoco tienen esas opciones. Así que por favor, tenerlo en cuenta. Bien, vamos a darle a aceptar, ya que tenemos habilitado, y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hacer una grabación de una macro bien sencilla, donde vamos a mostrar que aparezca una frase nada más, porque quiero que ustedes sepan cuáles serían los pasos para grabar la macro y obviamente cómo poder ver esos resultados. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer en este punto sería darle clic acá en el botón que dice grabar macro. Este botón que está acá dice grabar macro. Puede ser que algunos solamente aparezca el icono, el cuadradito con el botón, el círculo rojo. Puede ser que a algunos les aparezca solamente eso. Y si les aparece eso, pues no hay problema, estamos bien. Le damos acá clic en grabar macro. Vamos a colocarle un nombre a nuestra macro. Yo les recomiendo que el nombre no sea muy grande ni tenga espacios. Una palabra estaría más que suficiente. Yo le voy a colocar acá ejemplo 1. Y luego nos pide a nosotros que elijamos cómo vamos a activar esa macro, si por medio de botón o por medio de teclado. En la clase del día de hoy nos vamos a enfocar en trabajar por medio de teclado. Vamos a trabajar las macros por medio de teclado, así que le vamos a dar clic acá y tendremos una ventana como esta. En esta ventana, si usted se fija bien, tiene lo siguiente. Tenemos acá un cuadro que dice categorías, obviamente en la categoría macros. En la sección de comandos tenemos el nombre, cómo se llama nuestra macro que estamos grabando. Dice normal.newMacros.ejemplo. Eso significa que esta es una macro normal que tiene como nombre ejemplo 1. Y acá va lo más importante. Dice acá, nueva tecla de método abreviado. Bien, en este punto, nosotros tenemos que presionar. Nos vamos a ubicar acá. Ahí le doy un clic izquierdo dentro de esa casilla. Acá nosotros tenemos que colocar la combinación de teclas con la cual queremos que se active esa macro. Usted puede colocar, por ejemplo, control Y, control O, control P, ¿verdad? Esas combinaciones para que cuando usted presione esas teclas, la macro se active. Yo no recomiendo que utilice las combinaciones control C, ni control V, ni control X, que básicamente esas combinaciones son las básicas, así le llamo yo, combinaciones básicas para cortar, pegar y copiar. Control C, control V y control X, mejor si no usa esas combinaciones para activar una macro. De ahí puede utilizar las combinaciones que usted desea. Por ejemplo, yo para esta primera macro voy a utilizar la combinación control, dejo presionada la tecla control y solamente presiono una vez la tecla Q, control Q. Claro está, usted obviamente no lo puede ver ahí, porque no lo puedo enfocar yo acá en la cámara, pero es control Q, la combinación de teclas. Ahora bien, importantísimo porque ese es el punto donde muchos alumnos fallan. Cuando usted presiona control Q en su teclado, aparece esto automáticamente. Cuando usted presiona esa combinación de teclas, aparece eso automáticamente. Y luego el siguiente paso es el más importante. Tiene que darle a asignar. Tenemos que darle primero a asignar y por último le da cerrar. Vea cómo pasó control Q, estando de acá, pasó acá donde dice teclas activas. Cuando esa combinación pasa a teclas activas, significa de que esa combinación pasa a ser exclusivamente para activar esa macro. Entonces, primero asignar y después le da cerrar. Si usted no le da asignar y le tira a cerrar, entonces la macro no se va a poder ejecutar. Bien, vamos a darle cerrar acá y van a poderse dar cuenta, o si ustedes pueden observar bien, aparece el puntero del mouse con una especie de cassette o una grabadora que está ahí. Y importante a tomar en cuenta los siguientes puntos de recomendación. Primero, en este momento, usted ya no puede utilizar el mouse para seleccionar texto. Como por ejemplo, cuando va al internet y copia todo el texto, o sea, selecciona todo el texto con el clic izquierdo sostenido de su mouse y después lo pega. Aquí ya no puede hacer eso. Esta opción de seleccionar el texto por medio del mouse está inhabilitado. Sí puede utilizar el clic derecho y el clic izquierdo, sí los puede utilizar, pero seleccionar texto no. Segunda recomendación a tener en cuenta.
todo lo que usted escriba o vaya a hacer en esa hoja se va a grabar. Así que yo le recomiendo que antes de grabar una macro, usted sepa muy bien los pasos que va a realizar, porque si usted comete errores, esos mismos errores se van a quedar grabados y se van a ver también cuando usted ejecute su macro en otro documento. Así que yo siempre, como siempre digo, si usted va a hacer una macro, que sea lo más sencilla posible para no confundirse y que los pasos que usted vaya a realizar sean lo más preciso para evitar inconvenientes. Yo en este punto voy a colocar una pequeña frase. Vamos a colocar buenos días a todos. En este día miércoles. Ok, esa es la frase que yo voy a colocar. Nada más, algo muy sencillo. Como yo ya terminé de colocar mi frase, voy a detener la macro. ¿En dónde detengo la macro? Tiene dos opciones para detener la macro. La primera es acá en la pestaña programador, donde antes estaba el botón para grabar macro, ahora aparece un cuadradito de color azul que dice detener grabación. Y el otro está acá en la barra de estado. En la barra de estado acá abajo, aquí también le puede dar detener. Cualquiera de las dos opciones. Yo le voy a dar acá, en este punto, detener grabación. Y en este momento, la macro pues ha dejado de, en este caso, de grabar. Y lo único que grabó fue este texto que yo coloqué. Bien, ¿cómo podemos ver si realmente la macro funciona? Para ello vamos a darle acá archivo, vamos a documento en blanco y acá usted va a hacer lo siguiente. Va a presionar las teclas control, en este caso control Q, que fue la asignación de teclas que yo hice, control Q en mi teclado y ahí aparece la frase. Le voy a dar enter nuevamente, control Q y aparece. Sin necesidad de estar pegando. Esto es control Q, porque en ningún momento copié y obviamente estoy pegando, solo es control Q nada más. Y esa frase está apareciendo todas esas veces, cada vez que presiono control Q, porque esa frase fue la que quedó grabada. Entonces, si usted quiere ver el resultado, pues de manera correcta, cómo le quedó su macro, abra un nuevo documento de Word y ahí presiona, o en este caso hace la combinación de teclas para que aparezca su resultado. Importante tener en cuenta eso, por favor. Bien, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. No, profe. Ok, bien, vamos al otro punto y también importante. Esto realmente yo no de por sí no lo enseñaba, porque para ustedes las macros no las van a guardar. No, nosotros no vamos a guardar macros. Todo lo van a ejecutar, o al menos cuando estábamos en el colegio, en el mismo momento ejecutaban las macros y en el mismo momento las calificaba. Ahora la tarea para este tipo de temas va a ser distinto y el próximo día de clases de la semana que sigue vamos a dar información de cómo va a ser usted la tarea relacionada a las macros. Bien, pero supongamos que usted tiene que guardarlo, tiene necesidad de guardarlo. Para guardar un documento que contiene macros o donde se han grabado macros, vamos acá a archivo, vamos a la opción de guardar como, obviamente examinar y usted elige dónde lo va a guardar. Yo lo voy a dejar acá en el escritorio y le voy a colocar acá ejemplo 1 de macros. Y muy importante acá. Acá lo que va a hacer que sigan funcionando sus macros en otro documento va a ser esta opción. En lugar de guardarlo como documento de Word normal, como usualmente lo hacemos, vamos a buscar la segunda opción que dice documento habilitado con macros de Word. Documento habilitado con macros de Word. Sería la segunda opción de esta lista que usted va a seleccionar. Una vez seleccionado, le da a guardar y listo. Ya tiene guardado su documento. Vamos a cerrar este. Esto no lo voy a guardar yo porque no lo necesito. Y ahora fijémonos en algo. Fíjese acá. Este es un documento de Word normal, escrito como lo guardamos normalmente. Y este es el documento habilitado para macros. Vea la diferencia entre uno y otro. La diferencia es que el que está habilitado para macros,
le va a aparecer con ese como que si fuera pergamino, así le digo yo, obviamente no tiene planta de eso, pero es lo que más se asimila, con un signo de admiración hacia abajo. Entonces, esto indica que este es un documento en el cual se han grabado macros. Lo abrimos, ¿verdad? Obviamente, y pues ahí tenemos el documento donde lo guardamos. Bien, ojo, muy importante acá otro punto que también quiero dar a conocer porque posiblemente les puede pasar. A mí esto ya no me pasa porque yo ya configuré, de hecho, algunas configuraciones a mi Word que ya no me tira eso, pero posiblemente a ustedes sí se los vaya a lanzar. Cuando usted abra un documento de Word, ahora que usted va a empezar a trabajar macros ahí en su computadora, puede ser que les aparezca una barra amarilla acá arriba con un botón que diga desea habilitar contenido o simplemente que diga habilitar contenido. Independientemente de qué es lo que le diga, si es habilitar o desea habilitar, usted dele clic al botón de habilitar contenido. Tiene que darle clic al botón de habilitar contenido para que las macros se puedan ejecutar, ya que si no le da habilitar contenido, las macros no se ejecutan. Aunque usted le haya colocado combinación de teclas, así como yo le coloqué en este primero, le coloqué control Q y se dio cuenta que rapidito se pudo observar el resultado de las macros. Pero si usted no le da habilitar contenido, por más que esté ahí con control Q a cada rato, no le aparece nada. Así que es importante esa barrita amarilla que le llegará a aparecer en algún momento a algunos, no a todos. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera macro, pero también quiero dejar algo bien claro acá, muy importante, porque esto que les voy a indicar, se van a topar con algunas ocasiones con esto. Las macros trabajan perfectamente bien cuando solamente se trabaja con texto o con pequeñas figuras sencillas, figuras que no tengan mucho color ni tampoco sean tan extravagantes. Permite trabajar perfectamente bien así las macros. Pero cuando usted ya le aplica color a un texto o a una figura o tiene algo muy pesado, la macro creo que ya no lo guarda, ya no tiene la capacidad para guardar ese tipo de datos o ese tipo de formato y por lo tanto puede ser que la grabación de la macro le quede incompleta o bien simplemente no le ejecute nada porque no tuvo espacio para guardar esa información. Por ejemplo, vamos a colocar acá clase de computación para cuarto PC y cuarto secretariado. Bien, vamos a hacer acá lo siguiente. Importante acá. Como yo les había indicado, vea acá, antes de iniciar a grabar la macro, quiero que se fijen algo. Aquí con mi clic izquierdo sostenido estoy haciendo esto. Puedo marcarlo con mi mouse, clic izquierdo sostenido. Pero cuando grabemos la macro, ya no se va a poder hacer eso. Así que vamos entonces a pasar la grabación. Antes de hacer la grabación, quería que ustedes vieran eso, que no va a poder seleccionar con su mouse todo el texto. Tiene que hacerlo por medio de las teclas direccionales y la tecla Shift. Vamos entonces a lo que sería programador. Programador, grabar macro. Vamos a colocar acá ejemplo 2. Nunca vaya a dejar espacios, todo junto. Si quiere colocarle algún número, seleccionamos acá teclado. Y acá en combinación de teclas, voy a presionar la tecla control y vamos a utilizar la tecla R, control R. Con control R voy a ejecutar la siguiente macro. Le doy a asignar para que esta combinación pase a esta casilla y ahora le doy cerrar. Una vez que ya está empezando a grabar la macro, voy a proceder a colocar el texto que usted había visto antes. Vamos a colocar acá en mayúscula. Ok. Bien, ahí tengo esa frase, pero ahora le voy a dar un poquito más de formato, es decir, lo voy a colocar de manera centrada, lo voy a seleccionar. Vean, aquí no estoy utilizando el puntero de mi mouse porque vean que mi mouse está acá, no lo está seleccionando. Aquí estoy presionando yo la tecla Shift y la direccional hacia el lado izquierdo para poder seleccionar este texto, porque el mouse ahorita está inhabilitado.
Una vez que lo he seleccionado, pues primero lo voy a colocar de manera centrada. Le voy a aumentar su tamaño de fuente, que es un tamaño 20. El tipo de la fuente lo vamos a cambiar. Vamos a bajarle un poquito a 18. Y vamos a colocarle un color de fuente. Por ejemplo, yo le voy a colocar un color morado. Ahí tenemos el color morado. Y le voy a colocar negrita, cursiva y subrayado. Los tres tipos de letra. Bueno, ahí grabé ya todo este texto. Obviamente ya le apliqué un formato centrado, tipo de letra y el color. Una vez que yo haya terminado de hacer esto o lo que tenga que hacer, pues detenemos la macro. Ya sabe que se puede ir a la pestaña programador o bien en la barra de estado. Yo por lo general me acostumbré a utilizar el de la barra de estados. Para mí está más cerca, ¿verdad? Pero cada quien tiene su forma de trabajar. Así que le voy a dar acá detener macro. Y ya que la he detenido, voy a ver si realmente funciona. ¿Cómo voy a saber eso? Voy a archivo, documento en blanco. Y acá voy a presionar control R. Y vea, aparece cuarto PC y cuarto secretariado. Todo está bien, a excepción de que el color no lo grabó. Vamos a dar acá, nuevamente, control R. Fíjese ahora lo que está apareciendo. El otro estaba en negrita y en cursiva y ahora aparece de manera normal. O sea, subrayado, pero sin el tipo de letra. Control R y mire, otra vez apareció como estaba al inicio. Control R y fíjese que hay acá una inconcordancia. Apareció acá como estaba, solo que sin color. Ahora acá aparece, solo que sin el estilo de la letra. Y acá aparece con el tipo de como estaba en el original, solo que sin color. Ahora bien, si usted se da cuenta, aquí hay una inconsistencia que se nota claramente. Y quiero dejar claro esto porque muchas veces los alumnos me dicen, mire, profe, la macro no me queda, la macro no me funciona y no me está quedando las cosas como yo las coloqué acá al inicio, así como está acá y no me aparece. Pero no es que sea problema del alumno, es que ya es cuestión de la misma forma de trabajar de las macros de Word. Y es que las macros en Word es para grabar cosas sencillas, cosas que no sean tan extravagantes. En este sentido, lo más sencillo que yo pude hacer fue colocarle solamente el tipo de fuente y el estilo de letra. Y el color, si se fijó, para nada lo mostró. Y aún así tuvo inconsistencias. Claro está, ¿verdad? El, la herramienta de macros en Word no es una herramienta que le pueda decir yo al 100% es exacta y funcional, que no le va a dar errores, a eso me refiero. Es más, la herramienta de macros en Word es una de las que más errores e inconsistencias tiene. E incluso el mismo Microsoft tiene que estar sacando varias actualizaciones para el Office para evitar ese tipo de problemas, pero aún así no lo han logrado. Por lo tanto, y en conclusión a lo que quiero llegar, la macro puede llegar a tirarle a usted algunos, bueno, más bien, más que le puede llegar a tirar, puede dejar de aplicarle algunos datos como usted lo hizo en la forma original, que en este caso no me colocó color. Pero la parte más básica, que sería el texto, sí se lo va a colocar. Ahora bien, van a haber ocasiones donde usted le va a tirar ahí un gran error, ahí le va a aparecer el mismo mensaje, le va a tirar ahí error de ejecución. Obviamente es porque ya usted, al momento de grabar la macro, usted más de algo le hizo malo o le aplicó demasiados elementos. Entonces es importante, por favor, tener en cuenta un error de macro cuando es hecho por el propio programador o la persona que está trabajando en la macro y errores, obviamente, que podemos esperar de las macros en Word como estos, que pueden haber inconsistencias. Como dicen, el pobrecito apenas va sacando la tarea, ¿verdad? Y pues en una de esas también puede fallar. Bien, entonces hasta este punto no sé si tenemos claro la forma de trabajar con las macros, asignación de teclas y obviamente ejecución de las mismas. Ahora vamos a ver algo también importante a este punto que yo les he estado hablando. Voy a cerrar esto nuevamente, no lo voy a guardar, no lo necesito. Por ejemplo, voy a grabar una nueva macro. Programador, grabar macro.
Vamos a colocar ejemplo 3 acá. Siempre teclado. Voy a colocar acá control J para poder activar esta macro. O mejor no, control J no, vamos a colocar control L. Control L, asignamos primero y le damos cerrar. Ahora para esta macro, fíjense muy bien, voy a insertar una figura. Voy a insertar, por ejemplo, esta figura de la carita feliz. Le voy a dejar así tal y como está. Voy a detener la macro. Abro un archivo nuevo y ejecuto con control L. Y ahí estoy, ejecutando con control L y no aparece la figura. Si de alguna forma, y ese es otro tip que les doy acá, si le está pasando esto como a mí, que yo le doy control L y no hay modo que aparezca la cara, y tiene esa duda si realmente hizo bien la macro, porque hicimos los pasos correctamente, entonces se viene acá. Para ejecutar una macro de manera manual, vamos a programador y nos dirigimos a la opción de macros. En la opción de macros abrimos esta ventana. Si usted tiene dudas si realmente su macro está buena o no, pues simplemente selecciona la macro que ha creado y le da a ejecutar. Esto es ejecutarlo de manera manual. Seleccionamos, en este caso ejemplo 3, que es la que me está dando el problema, y le doy a ejecutar. Y aún así no aparece nada. Eso significa de que este elemento en tamaño o en capacidad de almacenamiento tiene bastante, es muy pesado para poderlo grabar en una macro. Por eso es que ni siquiera apareció. Esa es esa figura. De ahí también se puede dar cuenta porque incluso hasta el color ni siquiera apareció en el otro documento. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y hago esto? Voy a insertar una tabla. Voy a colocar una tabla. Vamos a colocarla por acá. Vamos a insertar una tabla. Primero vamos a grabar. Programador, grabar macro. Ejemplo 4. Siempre por teclado. Combinación de tecla, control B. Asignamos y cerramos. Lo que voy a hacer acá es insertar una tabla. Una tabla de 10 por 8. Aquí está. Y voy a detener la macro. Detenemos la macro. Vamos a archivo nuevo. Y ahora voy a presionar control B. Y vea, la tabla sí aparece. Entonces, acá está el punto. Van a haber elementos como esa tabla, y si se fija bien, solamente es una secuencia de líneas trazadas una encima de otra y obviamente está formando una tabla, pero no tiene nada que ver con la figura que tiene color, obviamente ya tiene más forma, ¿sí? Es decir, el dibujo de la tabla es mucho más sencillo y por eso para la macro le ha sido fácil poderlo ejecutar. Y lo mismo pasa con el texto. Cuando escribimos esta frase o ese texto, al momento de ejecutar la macro también le fue muy sencillo. Y ya cuando le coloqué color y ese tipo de cosas, lo ejecutó sin color y después a la segunda vez que lo ejecuté ya no me lo tiró como estaba. O sea que al pobrecito todavía le cuesta, o sea, o ahí va batallando tratando de poder ejecutar lo que se ha grabado. Pero también muy importante que quiero que ustedes observen. Cuando yo creé la tabla y estaba grabando la macro, cuando yo estaba grabando la macro ya estaba esta frase, estaba esta de acá y la figura. Y si se fija bien, cuando ejecuté la macro control B, solo apareció la tabla. ¿Qué significa eso? Eso significa de que la macro solamente está grabando lo que está realizando en el momento, no lo que ya está previamente. Recuérdense, esto es grabación de acciones, grabación de actividades, lo que se está haciendo en el momento. No está grabando pantalla como pasa en el celular, sino aparecerían los demás elementos. Esto es grabar acciones. Y es por eso que estas macros en ocasiones tienen inconsistencias y no son tan perfectas al 100%, ¿verdad? Sino que en algún momento van a tener ciertos errores. Y he visto casos
donde la tabla, en lugar que obviamente que salga aquí salió parejita, la tabla a veces les va a aparecer así, o les va a aparecer así medio meneada, pero no se preocupen, esos son problemas de las macros, porque esa es una herramienta que no está al 100% bien desarrollada o diseñada. Aún siguen teniendo errores. Ahora bien, no se confunda, porque la macro le puede tirar un error y cuando le tira ahí una ventanita que diga error de ejecución es porque obviamente usted se mandó y le mandó y no sé cuántas cosas le puso ahí a la macro y por eso la pobre ya no pudo terminar de ejecutar el resto, porque ya no se dio abasto con la pequeña capacidad que tiene a disposición. Así que como les decía, siempre hay que tener en cuenta lo que uno va a grabar, que sean cosas sencillas, cosas simples, para que de esa forma nuestra macro funcione correctamente. Si cargamos a la macro de bastante información, colores, figuras, etcétera, lo más seguro es que no nos vaya a funcionar y nos tire errores o tire inconsistencias de que no aparezca absolutamente nada. Bien, termino con este punto el día de hoy. Con esto terminamos. Si usted en algún momento tiene necesidad de borrar alguna macro porque se ha equivocado, para borrar una macro venimos y hacemos lo siguiente. Vamos a programador. Vamos a programador. Seleccionamos acá macros, la opción de macros. Y acá aparecerá esta ventana. En esta ventana, usted selecciona la macro que desea eliminar. Seleccionamos esto acá y le doy eliminar. Dice, ¿desea eliminar la macro? Le damos que sí. Si usted quiere eliminar la 2, pues entonces lo selecciona, eliminar, y ahí las se va eliminando una a una. ¿Qué pasa cuando los eliminamos? Cuando usted quiere, en este caso, presionar la combinación de teclas, ya no funciona absolutamente nada, porque básicamente la macro se ha eliminado. Así que ahí tiene usted la opción para ejecutarlo de manera manual o bien para eliminar, en este caso, eliminarlas. Bueno, jóvenes, no sé si tengamos dudas o preguntas. Vamos a ver acá el chat. Ya solo me quedan segunditos. Se pueden grabar varias acciones, pero solamente es recomendable una acción, porque la macro no tiene mucha capacidad de almacenamiento y por eso tira inconsistencias. Recomendable solamente grabar una acción. Bien, jóvenes,